A reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. When David and Saul approached, Cuando volvieron de la on their guerra, return after después de slaying haber the matado Philistine, David al women filisteo, came out from las each of the mujeres de cities todas of las Israel poblaciones de to greet Israel King Saul, salieron a cantar singing and y dancing recibir with con bailes al tambourines rey and Saúl joyful songs al and son sistrums. alegre de The panderos y women sonajas, played and y sang, cantaban a coro esta Saul has copla. slain his Saúl thousands, mató a 1000, and David his David a 10,000s. 10,000. Saul was very A angry Saúl le and sentó mal resentful aquella of Saul, copla y for he comentó thought, enfurecido: they give David many 10,000 thousands, a but David only thousands to y a me. mí 1000. All that remains for Ya him solo le is his falta ser life. rey. And from that day on, Y a partir de Saul aquel was día, jealous of David. Saúl le tomó ojeriza a David. Saul discussed his Delante intention de of su killing hijo David Jonatán with his y de son sus Jonathan, ministros, Saúl and habló called de his matar a servants. David. But Saul's son Jonathan Jonatán, hijo de was very Saúl, fond of David, quería and mucho a said, David y le "My father avisó: Saul mi is trying padre to kill you. Saúl te busca para matarte. Therefore, please be on Estate your guard atento tomorrow. mañana y Get out of sight escóndete en in my sitio name in seguro. hiding. Yo saldré, iré al lado I, de mi however, padre, will go al out and campo stand donde beside tú my father. estés. Le I will hablaré de decide ti, where you y are si saco and will algo speak en to him limpio, about you. te lo If I learn comunicaré. anything, I will let you know." Así pues, Jonathan then spoke well of Jonatán David habló a to su his padre father Saúl Saul, en favor de saying to David: him, "Let not your que el majesty rey no sin ofrenda a against su his servants, siervo, no ofenda a su for he siervo has David. committed no Él no te ha offense against ofendido, you, y lo que but él has helped hace Israel es en much tu by his provecho. deeds." Se jugó la vida Then he cuando took the mató al Philistines in his filisteo, hands and slew y the el Philistine. Señor dio a And the Israel Lord brought about una victory gran for all victoria. Israel through him. You were Bien glad to see it. que te alegraste al Why verlo. then should you No become vayas a angry against pecar me and my derramando servants sangre by killing inocente, David without cause? matando a David sin motivo. Saul heeded Jonathan's plea Saúl and hizo swore, caso a Jonatán "As y the Lord juró: lives, he should not vive be Dios, killed." no morirá. So Jonathan summoned David Jonatán llamó a and David the whole y le contó la conversation. conversación. Jonathan then brought Luego lo David to llevó Saul, donde and Saúl, David served him y as David before. siguió en palacio como antes. Verbum Domini. In God I trust, I shall En not Dios be shaken. confío y no temo. En Dios confío y no Have temo. mercy on me, O God, Misericordia, for Dios men mío, trample que me upon me. hostigan. All the day Me they atacan y me fill their mouth acosan todo el against me. día. My Todo el día adversaries me trample hostigan upon mis me all enemigos. day. Me Yes, atacan many fight against me. en masa. En Dios confío y no temo. My wanderings you have counted. Anota en tu My libro tears mi are vida established in your errante. flask. Recoge mis lágrimas Put en not tu my odre, word Dios from mío. your book. Que Then in retrocedan my mis anguish, enemigos turn back. cuando I te call upon you. invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios Now I know confío y no that God temo. is with me. In En God, Dios in whose cuya promise promesa I trust. alabo, en el In Señor cuya God I trust promesa without fear. alabo, en Dios What confío can y no flesh temo. do against me? ¿Qué podrá hacerme un hombre? En Dios confío y no I temo. am bound, O God, by Te vows debo, to Dios you. mío, los Your thank votos que hice, offerings I will fulfill. los For cumpliré you con have rescued acción me from death, de my feet gracias. too from stumbling, that I may walk before En God Dios in the light of life. confío y no temo. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y ha hecho brillar la vida por medio del Evangelio. Dominus vobiscum. Lex
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus withdrew toward the En aquel sea. tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Hearing what he was Al doing. enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tirón y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Gospel wipe away our sins. Imagine if we were to travel north from Florida to take a journey through the various southern states of the U.S. Imagine that as we travel, we find no one in Florida or Georgia, Alabama, Deseo Mississippi. mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en este día de celebración de la vida en todos lados. Habrá marchas el día de hoy a favor de la vida. Have vanished. Personas que han viajado de todas partes de Estados Unidos se concentrarán en la capital de esta nación, de la Florida, de Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, muchos lugares. What is the truth of what Se happened? centrarán acerca de la verdad de lo que ha pasado. Let's keep that image in mind. Mantengamos la imagen en mente. Further in a few moments. Exploraremos esto más adelante. But let's turn first to Jesus Pero primero and join him and hablemos his de disciples Jesús, unámonos a Él y sus discípulos en Galilea, in St. Mark's Gospel. como queda escrito en el Evangelio según San Marcos. Pressing upon Jesus. Las multitudes se están agolpando en torno a Jesús para buscar sanación He conveys deep de care sus enfermedades. A Él le importan mucho sus sufrimientos y su vulnerabilidad. Jesús tiene compasión y amor hacia estas personas, a pesar que lo están aplastando. Lo sana, cura a los poseídos de espíritus inmundos, y los espíritus tratan de rechazar el poder de Jesús, gritando quién es Él en realidad, como si eso les diera dominio sobre Él, lo cual no es así. En este pasaje del Evangelio según San Marcos vemos la verdad del ministerio terrenal de Jesucristo, su compasión y su amor por todos los pueblos, los enfermos, los perdidos, los que están solos, los que no tienen hogar, los desposeídos, todos. Y Él nunca rechazó a nadie. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y como creyentes y discípulos del Señor, hemos de comunicar estas verdades al mundo entero y vivirlas. Hermanos, una de las verdades bases es la santidad y la dignidad de toda vida humana. Y cuán preciosa es la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Pues la verdad es que lo que creemos como cristianos católicos es que en el momento de la concepción ocurre el milagro de la creación. Comienza una vida humana que es digna, de valor, pues es un alma inmortal que es un don de Dios al no nacido. Como nuestro catecismo enseña tan sucintamente, la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ser reconocido como poseedor de derechos de la persona, entre los que se encuentra el derecho inalienable de
todo ser humano a la vida. I posed earlier, where are the people in that imagery of 65 million En esa imagen de las 65 happily rephrased? millones de almas que han sido perdidas por el aborto, ¿dónde se encuentran Because since January los niños? Pues desde enero de 1973 se calcula que más de 65 millones de niños han sido muertos a través del aborto. Y ese número, eso solamente es en Estados Unidos. Si nos asombra la cantidad de 65 millones de personas desaparecidas, nos debe horrorizar la muerte de 65 millones de inocentes que no tienen voz para elevar en protesta, no tienen protección, excepto el vientre materno, y no refugio del asesinato. Now, as we know, Como sabemos, 22nd, el 1973 22 de enero de 1973 was a significant date. fue una fecha importante. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró en esa fecha, en una decisión de Roe versus Wade, que un niño no nacido no disfruta de protección constitucional antes de salir del vientre materno. We know that decision Como sabemos también, esa decisión fue derogada por el Tribunal Supremo el 24 de junio del 2022, nearly 50 eliminando casi 50 años de protection for abortion protección federal constitucional de los derechos al aborto y devolviendo esa autoridad and abortion. de regular o prohibir el aborto a los estados, a cada estado. Pero desafortunadamente, esa decisión no disminuyó los abortos en Estados Unidos. Turn of Roe versus Desde que se derogó Roe versus Wade, la tasa de abortos en Estados Unidos ha sido como 1 millón por año, mientras que muchos políticos continúan reproductive health. Although we have diciendo que se trata de derechos reproductivos, baby a pesar de que hemos de admitir que esto no es saludable para el bebé. and should seek legal Lo que debemos buscar es protección legal para toda vida humana. political matter. Y no es un tema de política, sino un tema de entender la verdad Mother Teresa moral de Dios. Santa Madre Teresa de Calcuta dijo en cierta ocasión que los derechos humanos no son un privilegio conferido por los gobiernos. entitlement by Es virtue el derecho de cada ser humano en virtud de su humanidad. of life does not El derecho a la vida no depende y no debe depender sobre el capricho de nadie más, a parent. ni siquiera de uno de los padres Also, o ningún soberano. Paul II También como San Juan Pablo II escribió en el Evangelio de la Vida, is always good. la vida siempre es buena, Which God gives us, la vida que Dios nos da, manifestation of y God, es una manifestación de Dios en el mundo, señal de su presencia, indicio de su gloria. El hombre ha recibido la dignidad sublime, basada sobre el estrecho vínculo que lo une con su Creador. also in Scripture. También en las Escrituras, en el Salmo 139, afirma el conocimiento y formación de Dios de los individuos antes de su nacimiento, cuando el salmista dice, You who created my pues fuiste tú quien me creaste, together in my mother's womb. me hiciste en el vientre de mi madre, te doy gracias por la maravilla de mi existencia. As an object of God's creation, Como objeto de la creación de Dios, His infinite love lo que Él crea en su infinito amor should not por y para nosotros no debe ser destruido por capricho nuestro. so very dangerous for any Es muy, muy peligroso que cualquiera juegue a ser Dios. Our U.S. founding fathers, Los fundadores de este país reconocieron la dignidad de la vida humana. George Mason, author George Mason, autor en 1776 de la Declaración de Derechos de Virginia, que fue el ejemplo para nuestra posterior Carta de Derechos de Estados Unidos, el primer artículo de esa declaración enuncia que todos, por naturaleza propia, son libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, the enjoyment of life and entre los que se encuentran principalmente el goce de la libertad safety. y la vida This article y la búsqueda de la felicidad y la seguridad. Este artículo fue escrito originalmente para comunicar que todas las personas nacen libres e to liberty, independientes, con derecho a la vida, a la libertad y happiness,
de derecho a buscar la felicidad durante sus vidas. But again, sadly, it's an Pero una vez más, lamentablemente, es un ejemplo de pursuing. lo que muchos estados en los Estados Unidos están buscando hacer. La legislatura de Virginia actualmente ha propuesto un proyecto de ley que enmendaría la constitución de ese estado, quitando la protección a los niños no nacidos, llamándole libertad reproductiva, Bishops. a pesar de la protesta de todos los obispos católicos de Virginia. And actions as appropriate La- parts are Debemos continuar rezando and are needed y obrando juntos protection para la protección de los no nacidos. and tomorrow Y mañana, occurred since 1974 como ha ocurrido desde 1974, cuando el Tribunal Supremo emitió su decisión de Roe versus Wade, decenas de miles de nuestros colegas espirituales y activistas por vida, tantos católicos como no católicos, Washington D.C. han viajado o viajarán a Washington, D.C. para la Vigilia Nacional por la Vida y la Marcha por la Vida. Miles se reunirán de manera pacífica como un poderoso testimonio de la verdad de la violación de derechos humanos más grande de nuestra época, Today is fought la legalización del aborto. Como mencionó el padre, el día de hoy está designado a lo largo de Estados Unidos como un día en particular de oración y penitencia, the day y se le llama el día de oración por la protección legal de los niños no nacidos, for the full restoration of the de petición para la restauración plena de la garantía legal del derecho pleno a la vida y en penitencia por las transgresiones a la dignidad de la persona humana cometidos a través de actos de aborto. protection of the child La protección del niño born into the no nacido al mundo obliterate the rights of no quita los derechos a los padres, en especial de la madre, free will, de expresar el libre albedrío but the choice que ella elija, be made pero la decisión debe tomarse con la conciencia de las consecuencias de ignoring negar o ignorar el precepto moral de Dios de la santidad de la vida choose por parte de aquellos que eligen transgredir esa this moral verdad moral. Esta ley moral no puede ser cambiada, it cannot be no puede ser alterada, no puede ser enmendada. endangers the immortal De lo contrario, pone en peligro el alma inmortal de la persona y como dice nuestro catecismo una vez más, separation and an abortion constitutes. cooperación formal en un aborto constituye una grave ofensa. So my friends, Hermanos, the crowds in St. así como las muchedumbres en el Evangelio según San Marcos que estaban agolpando en torno a Jesús para buscar this translates sanación, our spiritual duty to advocate esto se traduce a nuestro deber espiritual de defender al no nacido a través de la oración o cualquier apoyo que podamos proporcionar y enact laws that de que la protect sociedad reflecting God apruebe leyes que los protejan y refleje el amor de Dios por todas las personas nacidas y no nacidas. is Jesús the way es el camino, la verdad y la vida, from natural toda vida, conception and desde la concepción natural hasta la muerte natural. called to be bold Y todos estamos llamados a ser testigos proclaim valerosos de nuestra fe y proclamar como cristianos católicos que somos pro vida work and activities y toda labor y actividad pro vida y oración, por supuesto, house of Mary, our mother and the mother of God. She is our great encomendamos a María, nuestra Madre y Madre de Dios, ella nuestro gran modelo de discipulado, nuestra amiga que nos guía hacia Cristo. also we invoke the Y intercession también invocamos la intercesión de San José, of family, defensor de las familias, of life. defensor de la vida, al orar. Dearest Saint Joseph, Queridísimo San José, you lovingly took ante la palabra del ángel con amor aceptaste a María en tu hogar. humble servant, you guided the whole Como humilde siervo de Dios, guiaste a la Sagrada Familia, el camino a Belén, far from your homeland, recibiste a tu hijo sake of safety, en tu hogar both mother and y child. lo protegiste huyendo de tu patria para la seguridad de la madre y el niño. You never hesitated Le rogamos a Dios que entrusted to you. en tu fiel protección siempre protejas a aquellos encomendados a ti, que tu ejemplo nos inspire también a recibir, querer Guard God's y salvaguardar gift of el preciosísimo don de la vida de Dios. Ayúdanos a con fidelidad comprometernos al servicio y defensa de toda vida humana,
en especial donde sea vulnerable o donde se ve amenazada. Obtén para nosotros la gracia de cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas. Amén.